Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así la santa y poderosa palabra de Dios: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hoy estaremos hablando de la doctrina de bautismos, y para ello es muy importante entender el significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo, del griego baptizo, significa inmersión, sumergir. Es por esta razón que en la Biblia vemos que los que se convertían eran bautizados en agua por inmersión. En otras palabras, eran zambullidos, sumergidos. Para los cristianos, el bautismo no es un símbolo. El bautismo es la identificación con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es también la puerta de entrada al reino de Dios por medio de la fe. Mateo 28, 18 y 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes ven que marca dos periodos nítidos: la evangelización con el bautismo y después el discipulado con el enseñamiento. Entonces, la formación, la capacitación. La palabra del Señor nos dice que el bautismo no es simplemente una moda, hace parte de la doctrina básica, llamada rudimento de la doctrina cristiana. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 nos muestra cuáles son los rudimentos que todo creyente debería tener en la mano, dominarlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 doctrinas básicas que todo creyente debe conocer. Jesús entonces prescribe el bautismo como parte que integra el plano de salvación. Primero es la predicación, después el creer la palabra, después entonces arrepentimiento y después el bautismo. Después viene la salvación y el crecimiento llamado santificación. Entonces, Hechos 2, 40, 42, vemos que la entrada al reino es una cosa fundamental que no depende de mucho tiempo. Hechos 2, 40, 42 muestra uno de los primeros bautismos, el primer bautismo que hubo después de la ascensión de Jesucristo. Y dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ustedes ven que eso se dio en un momento especial en que un grupo de personas fue alcanzado por el Evangelio. Ellos creyeron y decidieron entonces entrar en esa nueva vida. El bautismo sin fe entonces no es bautismo. Muchas personas dicen: pero pastor, yo hice la confirmación. Bueno, yo respeto lo que la gente piensa, pero no es un asunto bíblico. Usted no va a encontrar ningún lugar que apoye la confirmación como una doctrina. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario en que la persona conscientemente primero cree
cree en la obra de Jesucristo y segundo, está decidido a cambiar de vida. Eso se llama fe y arrepentimiento. Porque si no hay fe ni arrepentimiento, no es bautismo. Puede ser adulto, puede ser niño, puede ser lo que sea, pero eso no es bautismo. Marcos 16:16 nos dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el creer implicaba en aceptar la obra de Jesucristo y bautizarse. Hechos 8:12 nos muestra que para iniciar ese cambio de vida llamado arrepentimiento, muchas veces es necesario la ayuda del Espíritu Santo, porque es un proceso. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, el bautismo sin un deseo de cambiar de vida, que es arrepentimiento, no es bautismo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es necesario recibir la palabra, creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y tomar la decisión de cambiar por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces es importante usted entender que ese cambio real no es simplemente un acto de la voluntad, no es simplemente un deseo de seguir los mandamientos de Dios. Es entender que usted, en el momento que usted se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que lo va a ayudar, lo va a auxiliar en ese proceso de santificación. Entonces, sin ese entendimiento no hay bautismo. Hechos 19:1-6 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, este es un trecho bíblico que yo uso para mostrar que no es un asunto de edad. Estas personas eran adultas, pero se bautizaron por seguir la onda, la moda, y se estaban bautizando muchas personas. Entonces ellos dijeron: yo también quiero bautizarme, pero no entendían que el bautismo implicaba en creer, arrepentirse y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe? En el bautismo no es un simbolismo, hay la eliminación de la culpa por causa del pecado. Todos nosotros somos culpables, pero en el bautismo se elimina esa culpa, porque en Pedro 1, Primera de Pedro 2:24 está escrito que sobre el cuerpo de Jesús fueron depositados nuestros pecados en su cuerpo y fueron clavados en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados, en el Antiguo Testamento había una ceremonia llamada la ceremonia de la expiación, y era la eliminación de la culpa por causa del pecado, y lo hacían a través de un cordero, un macho cabrío. Primero lo hacía el sacerdote por él, porque era pecador, y después lo hacía por la persona que se iba a bautizar, o las personas que se iban a bautizar. Entonces el bautismo de agua es equivalente al día de la expiación, con algunas diferencias. A través del Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
recibimos también el don del Espíritu Santo. Primera de Juan 1:29 nos muestra que Jesús es el equivalente al Cordero del Antiguo Testamento. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era representación de algo que vendría a ser la realidad del pueblo creyente, del pueblo cristiano. Jesús pagó el precio de nuestro rescate. La eliminación de nuestra culpa y el quitar los pecados ya no se da por medio de un animal que moría o por becerro, sino por la propia sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hebreos 9:12 dice: y no por la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Solo el Espíritu Santo tiene poder para transformar el interior del hombre. Usted podrá dejar de beber, usted podrá dejar de fumar, usted podrá dejar de ser adúltero, pero no va a dejar de ser lascivo, no va a poder cambiar su carácter, las cosas interiores, porque solamente el poder del Espíritu Santo puede hacerlo. Jeremías 13:23 nos llama la atención y nos dice: si ustedes tienen algún vicio de comportamiento o alguna actitud negativa y están acostumbrados a ello, tienen que tener la ayuda, el poder del Espíritu de Dios. Entonces, el bautismo es el nuevo nacimiento espiritual. Si usted quiere ver el reino de Dios, si usted quiere entrar en el reino de Dios, es necesario bautizarse, porque usted no va a poder experimentar las cosas del reino sin estar lleno del Espíritu de Dios. San Juan 3:3-5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el bautismo de agua, el creyente puede andar en una nueva vida. Se une con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Entonces, para vivir una vida nueva, usted tiene que morir para su antigua naturaleza y resucitar para una nueva vida, con Cristo dentro, ayudándolo a ser una persona diferente. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, así que cuando nos bautizamos, somos partícipes de una nueva creación, una nueva naturaleza dentro de nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, usted tiene que entender que no es simplemente un zambullón donde la persona se moja y después sale. Algunos se quieren ahogar ahí porque no se tampa la nariz. Puede suceder cosas ahí, pero hay un acto espiritual muy profundo. Usted es sepultado junto con él y resucitado junto con él mediante la fe. Entonces, Colosenses 2:12-14 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, si bautizo es sumergir, usted es sumergido en el cuerpo de Cristo. Usted es sumergido en el cuerpo donde
Usted hace parte de una unidad, que es la carne, los huesos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor. Entonces dice Gálatas 3, 25, 29, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Al bautizarnos somos familia del Señor. Por eso decía yo a los hermanos hoy, somos parientes, somos hermanos de Jesucristo. Es nuestra familia, la familia de Cristo. Es por eso que nos decimos hermanos. Las aguas son simbolismo de la justicia de Dios. Cuando usted se bautiza, usted está cumpliendo la justicia de Dios. Entonces, el juicio de Dios sobre el pecado se da en las aguas del bautismo. Así sucedió entonces con Noé y su familia, que fueron salvos. Entonces el relato de Génesis lo confirma. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, los que con él estaban en el arca. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Está hablando de eso, primera de Pedro 3, 20, 21. ¿Sabe? Todo hombre que está corrompido, que se siente pecador, inclinado para las cosas malas, es santificado y lavado en sus pecados por medio del bautismo. Y se cumple el juicio de Dios, que usted tendría que pagar por lo que ha hecho. Pero el salario del pecado es la muerte. Toda alma que peca, esa debe morir. Pero entonces, si Cristo pagó el precio, usted se apropia de ese precio que Jesucristo pagó en las aguas del bautismo. En el bautismo, hermano, es el nuevo nacimiento, es recibir el don del Espíritu Santo. Es entonces donde se cumple toda la justicia de Dios. Lo que usted debía lo paga, porque Jesucristo lo pagó. Mateo 3, 13, 15, el propio Jesucristo enseña esto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la justicia para el pecador? Ezequiel 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el salario del pecado es la muerte. Y si Cristo murió en nuestro lugar, nosotros hacemos esa realidad real en nuestra vida a través del bautismo. Somos bautizados en su muerte y somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para poder participar de su resurrección y andar una nueva vida. Romanos 6, 3, 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así cumplimos la justicia de Dios en Jesucristo. Es así que cumplimos la justicia de Dios en Jesucristo, en el bautismo. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y yo le pregunto, ¿cuándo resucitamos? Resucitamos con él también en el bautismo. Él fue herido por nuestras transgresiones. El castigo que nosotros deberíamos recibir fue sobre él. Y dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces,
Jesús llevó en su propio cuerpo, como un cordero de sacrificio, nuestros pecados. Jesús lo depositó en él. Entonces, ¿sabe? Cuando él iba a la cruz del Calvario, no iba solo. No era solamente el peso del madero, era el peso del pecado de la humanidad que estaba sobre él. No entendemos entonces que en ese momento, cuando Jesús iba a la cruz del Calvario, él estaba cargado de todos nuestros pecados. Eso es lo que dice 1 Pedro 2, 24, 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, usted era deudor y tenía muchos pecados en la lista de Satanás para acusarlo. Pero todo se pierde, todo se borra. El pasado es pasado. Nadie puede acusarlo a usted, porque si alguien lo acusa a usted por algo que cometió antes de bautizarse, ¿sabe qué significa? Usted está acusando a Jesucristo. Es algo grave, porque Él llevó nuestra culpa. Entonces, ¿sabe? Colosenses 2, 12, 14 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra vida, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Yo le pregunto, ¿qué sucede con las personas que creen en Jesucristo y no se han bautizado? Todavía tienen un acta de decretos que era contrario. Todavía puede ser apuntado por el diablo, porque usted no se ha apropiado del sacrificio de Jesús. Entonces, mis amados, en el bautismo de aguas hay limpieza, hay lavado, hay perdón, hay purificación, y lo necesitamos todo. Muchas personas dicen: pero yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, recibimos revestimiento, recibimos poder, recibimos autoridad, pero en ninguna parte de la Biblia dice que eso sustituye el bautismo de agua. Al derramarse el don del Espíritu Santo, usted puede recibir dones, virtudes. Cuando yo hablo del bautismo del Espíritu Santo, pero usted no recibe ni sepultamiento, ni perdón de pecados, porque eso se da a través del bautismo de agua. Mire usted la prueba de eso. Hechos 10, 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Usted podrá decir: yo conozco a Julano de tal iglesia que no es bautizado por agua, y él profetiza, y él ora, y tiene dones de sanidades, pero aquí la Biblia muestra claramente que eso no le isenta de la necesidad de bautizarse. ¿Está entendido? Entonces, esa es la sana doctrina. Eso no es una charla, eso está escrito en la Biblia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo acrecenta dones, virtudes, capacitación para obtener el fruto del Espíritu, fuerza para cumplir el llamado de Dios. Entonces, pero el bautismo de agua, soy hecho miembro del cuerpo de Cristo y soy perdonado de todos mis pecados. Entonces, ¿sabe? El Espíritu de Dios nos va a ayudar
y nos va a ministrar según nuestra necesidad para continuar creciendo. ¿Sabe? La obra que el Señor comenzó en su vida la va a terminar. No tenga duda, si usted cree que Jesucristo lo ha llamado para ser perfeccionado. Entonces, mis amados, es importante entender que aquellos que no han sido bautizados todavía tienen que tomar esa iniciativa, porque si no, van a demorar a cambiar de vida. Hay muchas personas que me dicen: pastor, yo me levanté y caí de nuevo, y me levanté y caí de nuevo. Entonces yo les pregunto: ¿usted realmente se bautizó? La gran mayoría dice: pastor, no me he bautizado. Y algunos dicen: yo me bauticé años tales, tan. Entonces usted no terminó de leer la Biblia, usted no tiene el hábito de orar. 100% de seguridad de que no se alimentaron con la leche espiritual. Eso no es un invento, es una realidad. Entonces, mis amados, es necesario dar el primer paso, el Espíritu de Dios en su vida, porque mismo que usted sea una persona complicada en su vida, y si usted tiene fe que el Señor lo va a ayudar, lo va a encomendar al Señor y el Señor lo va a arrastrar hacia su lado. Yo le pregunto, amado hermano, usted que no ha sido bautizado todavía, usted podrá decir: pero yo no me vine preparado. Mire, tenemos bata, tenemos chores, tenemos todo lo que usted necesita para hacerlo hoy. Usted podrá decir: pero todavía, pastor, hay muchas cosas. Yo le pregunto, cuando se bautizaron esas 3,000 personas, ¿será que no tenían problemas en aquel día? Muchos tenían que resolver muchos asuntos, pero ellos estaban decididos en cambiar de vida y entendieron que el Espíritu Santo los iba a acompañar, y ellos creían en la obra de Jesucristo y ellos se bautizaron. Denle un fuerte aplauso. Usted podrá decir: pero yo me bauticé cuando niño en la iglesia tradicional. Yo le digo, mismo que usted haya sido confirmado, usted corre un gran peligro, y tiene que admitirlo. No es una cosa bíblica, y todo lo que no está en la Biblia y se hace doctrina de eso es tradición religiosa. Cuidado. Entonces yo quiero preguntarle: ¿quiénes están dispuestos a nacer de nuevo hoy? Pueden pasar aquí al frente, pasen aquí. Les pido que hagan esa decisión. Venga aquí hoy. ¿Hay alguna persona que quiera bautizarse? Puede pasar aquí al frente, por favor. Necesito que se pongan aquí de pie. Bien, bien hecho. No se preocupe por ropa, hay de todo. No va a necesitar, venga. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra persona? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Padre amado, Padre bendito, por estas vidas, Señor, que han decidido hoy nacer de nuevo. Gracias, Padre, porque cada uno de ellos, Señor, tiene su historia, tiene su pasado, pero hoy esa historia y ese pasado será sepultado junto con Cristo en su muerte, pero también ellos se levantarán de las aguas del bautismo, resucitando junto con Cristo para una nueva vida. Van a recibir el don del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que los va a ayudar a cambiar, los va a ayudar a seguir un nuevo estilo de vida.
guiados por tu palabra, conducidos por tu Espíritu Santo, y ellos podrán manifestar el fruto del Espíritu en sus vidas, obedeciendo tus principios, tus palabras, para que ellos puedan ser hermanos, adultos, que puedan digerir el alimento sólido, para que puedan compartir el alimento con otros hermanos. Los bendigo en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte a ti que estás asistiendo por televisión. Somos una familia de muchos hermanos que procuramos ser como Jesús. Te invitamos a ser parte de nuestras reuniones. Te invitamos a que participes de esta familia donde se predica el Evangelio así como es. Y creemos firmemente que el poder del Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas en tu vida y en tu familia. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.